Mapeo de Kohonen. El modelo de Kohonen fue propuesto en 1982. Se desvía ligeramente del modelo biológico con la finalidad de ser computacionalmente tratable. Pues los cómputos van a ser más sencillos, al tiempo que captura las características esenciales de los mapas computacionales en el cerebro. Puede realizar compresión de datos, es decir, permite reducir la dimensionalidad de los datos de entrada. Por dimensionalidad vamos a entender en este momento el número de componentes de los vectores de entrada. Hablábamos de que usualmente se reducen a 2 o 3. Y pertenece a la familia de algoritmos de codificación vectorial, para los que quieran investigar un poco más acerca de este campo. Bien, ahora, ¿qué características deben de tener los datos con los cuales vamos a generar estos mapeos? Para que el algoritmo de aprendizaje funcione, es esencial que haya redundancia en los datos de entrada, de modo que provea conocimiento sobre la estructura subyacente a los patrones de activación de entrada. Si queremos capturar ciertos patrones, vamos a necesitar que estén presentes en varios de los ejemplares con los que vamos a entrenar y en formas distintas. Entonces vamos a ver cómo funciona el algoritmo. ¿Cómo son nuestros datos? Bueno, recordemos que seguimos en redes neuronales, aunque le vayamos a utilizar diferente y tenga una arquitectura ahorita que ya va cambiando un poco de forma. El punto de partida, pues es básicamente el mismo. Recordemos, Rosenblatt estaba trabajando con el perceptrón, Kohonen está también retomando estos elementos. Entonces, también otra nota. La notación que voy a utilizar aquí está basada en las secciones anteriores que hemos visto dentro de este curso. Al final de estas diapositivas, ustedes encontrarán la referencia de donde fue tomado la mayor parte de lo que está aquí, pero van a encontrar una diferencia de notación. Esta notación es semejante a la que utilizamos y que está basada a su vez en la notación de Andrew Ng. Entonces van a ver que los índices cambian un poco. Aguas cuando chequen la bibliografía. Bien, entonces, precisamente para seguir la notación que ya teníamos, vamos a utilizar a n para representar a la dimensión del espacio de los datos de entrada. Es decir, cuántas características estoy tomando en cuenta para mi vector de entrada. Entonces tenemos aquí los vectores X. Ahorita, como estamos trabajando con un solo ejemplar, le vamos a pensar precisamente como un vector columna. Y tenemos elementos desde el 1 hasta el n. No estoy poniendo aquí ahorita x ceros porque no estoy trabajando con sesgos. Después, los vectores de entrada X se seleccionan al azar de un conjunto de entrenamiento o se generan a partir de la distribución de probabilidad de los datos que se desea codificar. Entonces aquí tenemos una versión discreta en la que tenemos, como siempre, un conjunto de entrenamiento con m elementos. Y lo que nos están diciendo aquí es que para realizar el entrenamiento los tenemos que ir eligiendo al azar con reemplazo. Vamos a irlos tomando uno por uno y los vamos a ir metiendo a nuestra red para poder hacer los ajustes. La otra opción que tenemos es que realmente estemos tratando de codificar una distribución de probabilidad, que a lo mejor me describía cómo se están obteniendo datos, por ejemplo, en 10 dimensiones, y queremos ahora capturar lo esencial en menos dimensiones. Estamos haciendo una compresión de la representación. En ese caso, podríamos tener una distribución de probabilidad y estar muestreando datos a partir de esa distribución. Entonces, también podríamos utilizar esas muestras para tratar de meterlos en un mapeo autoorganizado y ver qué relaciones existen entre ellos, ¿no? Obtener una serie de códigos. Cualquiera de las dos opciones nos dicen que vayamos tomando ejemplar por ejemplar para después meterlo al algoritmo de entrenamiento. Siguiente paso, se ajota el índice de una neurona en la capa de salida, es decir, la retícula que veíamos en la parte superior. Entonces, el vector de pesos sinápticos que conectan a las entradas con la neurona J es. Y aquí observen que de hecho no está codificada a la dimensionalidad de la retícula. Simple y sencillamente estamos tomando del lado izquierdo los índices de las características de entrada. Por eso tenemos n índices del lado izquierdo. Del lado derecho, pues estamos poniendo la neurona hacia la cual están conectados. Entonces, regresándonos al diagrama inicial, diríamos que aquí tenemos n neuronas, mientras que acá tenemos L neuronas. Este que está aquí es la retícula, aquí están nuestros datos de entrada X, y lo que vamos a tener acá
son las neuronas de salida. Ahora, entonces, el paquete de pesos vendrían a ser estos. Aquí estamos variando I de 1, 2, 3 y 4. Y la J lo que me está indicando es que estoy en la neurona 1 de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, etcétera, etcétera. Entonces, este paquetito de pesos es el que me estaban indicando más abajo. Regresamos entonces a esta parte. Este es el vector WJ que está conectado con la neurona de la parte de arriba. Por eso mencioné aquí que L es el número total de neuronas en la retícula A. ¿Cómo inicializamos entonces el algoritmo? Bueno, se proponen dos métodos para elegir los valores iniciales. En el primer método, elegir valores aleatorios para los valores iniciales de los vectores de pesos. Y los valores para cada peso deben ser diferentes y sus magnitudes pequeñas. Este es básicamente el mismo algoritmo que estábamos utilizando para las redes en capas. Simple y sencillamente tomamos una distribución de probabilidad. Se puede utilizar la gaussiana si gustan. Y debemos de mantener las magnitudes pequeñas, ¿no? Cercanas a cero. La segunda opción ya aplica más al caso particular de este tipo de redes. Consiste en seleccionar aleatoriamente vectores de pesos de entre los posibles vectores de entrada. Y aquí es la primera vez que podemos destacar una característica de la red. Observemos, voy a poner el diagrama para que lo tengamos a la mano. Entonces ya tenemos aquí a la mano el diagrama. En la parte de abajo, recordemos que tenemos n neuronas de entrada. Son n datos que están contenidos dentro de este vector. Entonces, este vector tiene dimensión n. Sí, tiene n entradas. Y en este caso, sí tenemos L neuronas en la retícula, pero observemos cuántos pesos tenemos conectados con cada una de ellas. Pues son exactamente n pesos porque había n neuronas de entrada. Lo que vamos a hacer con este mapeo es que los pesos se vayan pareciendo o vayan capturando, se convierten en una especie de centroides representativos de la distribución de los datos que pueden entrar acá. Entonces, en cierto modo, los conjuntos de pesos que tenemos aquí van a ser como una colección discreta de datos hacia los cuales puede ser codificado cualquier dato de entrada. En este dibujito, concretamente, podríamos pensar que estamos mapeando una distribución que tiene dimensión 4. No sé, podría haber 1000 ejemplares, podrían ser tomados de una distribución continua. Entonces, podríamos tener una cantidad enorme de datos. Pero lo que va a terminar sucediendo es que nos vamos a limitar a 4×4, 16. Es decir, vamos a obtener 16 valores representativos de todos esos cientos o miles de datos distintos que podrían haber entrado aquí. Entonces, de alguna manera estamos creando una especie de representación discreta de la distribución que teníamos que podía entrar acá. Entonces, por eso también se habla de una codificación donde estamos compactando la representación de la distribución original. Adicionalmente, los valores o las magnitudes de estos pesos se van a acomodar de tal manera que aquellos que se parezcan entre sí van a estar conectados a neuronas cercanas. Y aquellos que tengan características más diferentes van a quedar codificados en neuronas más lejanas. Entonces, más adelante vamos a ver que también vamos a hablar de la distancia euclidiana entre neuronas vecinas o entre neuronas lejanas. Puede suceder, por ejemplo, que si tomamos la distancia de los vectores de pesos de esta neurona con los vectores de peso de esta neurona, obtengamos una distancia pequeña, mientras que a lo mejor con esta neurona de acá, la distancia euclidiana entre ambos vectores podría ser más grande. Entonces, aunque físicamente nos imaginemos a la retícula con estas dos neuronas en posiciones cercanas, la distancia entre los vectores que tengamos acá abajo podría tener magnitudes muy distintas. Entonces, lo que está diciendo este segundo algoritmo de inicialización es que como lo que vamos a querer hacer es que nuestros pesos representen a la distribución de entrada, pues podemos empezar ya tratando de adivinar algunos valores plausibles que serían empezar pues tal cual
con algunos ejemplares de valores que fueron tomados de esa distribución y son nuestros XYs. Esto nos diría que ya no estamos empezando en un valor al azar de lo que sea que estemos tratando de aprender, sino que estamos empezando ya alrededor de algunos de los datos de la distribución que queremos codificar. Y la idea es entonces que con este algoritmo va a ser más rápido hacer que la red tienda a una representación que nos resulte útil. Bien, en la siguiente sección vamos a ver ahora sí los procesos para realizar el entrenamiento.